Hola, buenas noches. Mi nombre es Sergio Muñoz. Buenas tardes o buen día para los que están en cualquier parte de Latinoamérica o del mundo. Y los que están pues acá en España también, buenas noches. Como les decía ahora, mi nombre es Sergio Muñoz y hoy estaremos trabajando en un seminario online de los que ofrece Sigurat, un tema muy interesante con respecto a la formación en el sector estructural. Vamos a abordar un programa de formación más completo que actualmente hay en el sector estructural, tanto para los ingenieros civiles como los técnicos, los arquitectos y bueno, todos aquellos que hacen parte del sector EAECO. Les invito a que visiten nuestro blog www.e-sigurat.com/noticias y ahí pueden encontrar toda la programación de seminarios que vemos al mes aquí en calendarios. Y bueno, pueden encontrar los artículos y todas las cosas que solemos hacer en el mes. Aquí en calendario pueden acceder al calendario de la programación. En recursos pues pueden acceder a los artículos, a los materiales de descarga que hay. Y todo esto para que pues se contacten con nosotros, compartan el contenido en sus redes sociales, sus Facebook, que nos sigan también en Facebook, en el grupo que tenemos que se llama Entre Estructuras, y estén conectados constantemente con nosotros, con Sigurat, con nuestros docentes, en este caso con el ingeniero José Carlos Colla, el arquitecto José Carlos Colla, el ingeniero Charles Kotzer, el ingeniero Eliud Hernández, Edison Guanches, Carles Romea y todo el equipo de docentes que hay alrededor del mundo encargados de impartir nuestra formación online. Hoy especialmente estaremos con el arquitecto José Carlos Colla, que es el codirector del máster en estructuras de edificación con CIPE y también el máster de cimentaciones y estructuras de contención. Y estaremos también con el ingeniero Charles Kotzer, que él es el director del área de estructuras de Sigurat. Sigurat cuenta con 3 escuelas formativas. Una es el área de estructuras, otra es el área de BIM y otra es el área de innovación y tecnología. Y bueno, le doy la bienvenida al arquitecto y al ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Sergio, y buenas noches, buenas tardes a todos. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo de dónde estéis. Perfecto. Muchas gracias por estar en esta noche o tarde, donde quiera que estén las personas con nosotros. Invitarlos a los que están conectados ahora que a través del apartado de preguntas me confirman que tienen buen audio y que tienen video. Y bueno, los voy a invitar a que las preguntas que tengan las hagan al final de la presentación, que junto con el ingeniero y el arquitecto vamos a reservar un espacio de 15 minutos para responder preguntas e inquietudes. A continuación, entonces, lo que vamos a ver hace parte o forma parte del máster de estructuras de edificación con CIPE. De antemano les digo que si alguno tiene algún interés en matricularse en este máster, el día de hoy estamos ofreciendo unas condiciones especiales. Simplemente nos lo tienen que hacer saber a través del apartado de preguntas o en su defecto rellenar la encuesta que tenemos al final del seminario, que es una encuesta pequeña que tiene 5 preguntas y no les quitará más de 30 segundos. No siendo más, entonces los dejo con el ingeniero Charles Kotzer, que arrancará este seminario. Espero que lo disfruten y pues cualquier inquietud estamos para servirles. Muchas gracias, Sergio. Bueno, realmente tengo unas pocas palabras antes de que empiece José Carlos a presentar lo que sería nuestro máster. Simplemente un breve resumen, por qué el seminario lo llamamos Conoce el programa de formación más completo en el sector estructural. Ya lo veremos cuando José Carlos presente lo que es el máster internacional en estructuras de edificación con CIPE, un máster que tiene un contenido muy amplio, muy generalizado y genera todas las herramientas necesarias para que el ingeniero, el arquitecto de hoy en día pueda realizar un proyecto realmente, los proyectos más comunes que aparecen en la vida profesional de un ingeniero o un arquitecto. Entonces, claramente, intentamos con este máster incluir todo este temario, claramente de manera simplificada, o sea, siempre viendo los puntos de vista más importantes que se requieren
para que esta persona pueda llevar los proyectos a cabo. Y claramente entonces es un máster muy completo. Por eso le decimos a este seminario: conoce este programa, uno de los programas de formación más completos en el sector estructural. Ya veremos con el arquitecto José Carlos Colla, que es un máster que incluye a nivel estructural los temas más importantes que se necesitan conocer para realizar cualquier proyecto, como es edificaciones de hormigón armado, edificaciones de metálicas, cimentaciones. Vemos también el BIM, que es un tema muy importante que ahora está en un tema en boga y que está cambiando el paradigma completo de lo que es el sector de la construcción. Y también, incluso también se ven obras reales dentro del máster. Entonces, bueno, es un poco aclarar el porqué del título. Y bueno, tenemos hoy el agrado con uno de los codirectores de este máster, que nos presente de su propia voz lo que implica hacer un máster como este. Implica entrar a un campus de seguridad y pasar a ser de la comunidad de seguridad como tal. Entonces, bueno, eran unas pocas palabras que quería mencionar previos antes de que José Carlos iniciara su presentación. Pues te doy entonces a ti la batuta, José Carlos. Muy bien, buenos días. Agradecería en primer lugar que confirmasen que escuchan y oyen, o sea, que escuchan y ven en la pantalla, a través del panel de preguntas que hay en la parte inferior derecha de la pantalla. Bien, sí, nos confirman que sí. Correcto, vale. Ya tenemos varias confirmaciones. Charles, por favor, Sí. ¿entregas la pantalla? ¿O Sergio? ¿Quién la tiene? Sergio, sí. Correcto, en este momento se debe estar viendo ya la portada del tema. Vamos a hablar del Máster Internacional en Estructuras de Edificación con CIPE. En primer lugar, pues simplemente repasar lo que nos comentaba Sergio. Cigura tiene másteres, tiene 3 áreas de trabajo: BIM, estructuras e innovación. La parte BIM, que incluye el Máster BIM Manager, el Máster de propietarios, el Máster de gestión de la construcción, instalaciones, que está ahí un poco entre BIM y otros temas, y el Máster BIM en Ingeniería Civil, que nos enlaza un poquito con lo que tenemos ahora, que es la parte de estructuras. Empieza por el proyecto de construcción de puentes y a nosotros nos gusta dibujarla en forma como de árbol. Estructuras de edificación con CIPES como la base, y luego las especialidades, cimentaciones, metálicas, concreto, son las 3 ramas principales, y una especial que es la rehabilitación. Y por otro lado están los nuevos másteres de tecnología digital. En este momento nos vamos a centrar en esto, en la parte de estructuras y en concreto en la base. Es decir, en un máster que es el más completo en el sentido de que es el que más temas abarca un poco todos los temas que nos ocupan de cimentaciones, estructuras metálicas y estructuras de concreto. Por supuesto, no va a llegar al nivel de detalle que llegan cada uno de los 3 másteres de especialidad y no entra tampoco en el tema de la rehabilitación. Es un compendio, es un máster, digamos, un poco más de introducción, un máster general que nos va a valer para calcular muchas obras, la mayoría de las obras, digamos, convencionales. Veremos que nos centraremos en eso. Presentar en primer lugar el equipo, digamos, la primera línea del equipo, los que estamos más próximos, que son yo mismo, José Carlos Colla, soy arquitecto, y codirijo el máster en conjunto con Carles Romea, que es ingeniero y profesor de la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña. Y la otra persona que va a estar siempre con todos los alumnos en contacto más directo es Montse, la asistente académica, Montse Marín,
que acompañará como decía, a los alumnos en todo el recorrido. Detrás de nosotros está todo un equipo, entre los que se incluye, por supuesto, el ingeniero Charles Kotzer, que presentó anteriormente el máster, y un gran equipo de ingenieros presentes, pasados y esperemos que futuros, que van pasando por Figurat y poniendo todo su granito de arena en este máster. El máster está acreditado por la Asociación de Consultores de Estructuras, la ACE, el Instituto de Estudios Estructurales, el IEE, son ambos entidades profesionales de España. Está acreditado también por la Universidad de Carabobo, de Venezuela, y, por supuesto, está acreditado por CIPE Ingenieros, que es la empresa que proporciona el software en el que más nos vamos a apoyar a lo largo de todo el máster. El objetivo de este máster es calcular obras convencionales. ¿Qué es eso de obras convencionales? Pues estructuras de edificios, de pisos y estructuras de naves industriales de tamaño no grande, no exagerado, generalmente metálicas. La mayoría de estas estructuras son de concreto o hormigón armado y de acero. No entramos en pretensados, no entramos en estructuras de aluminio y otros tipos de estructuras especiales, de madera tampoco. Vamos a centrarnos en estructuras de concreto y estructuras de acero. Tocaremos ligeramente las estructuras de fábrica o mampostería y hablaremos también de cimentaciones. En general, de cimentaciones superficiales. Haremos un breve repaso de todas, pero nos centramos solo en las cimentaciones superficiales y, por supuesto, hablaremos de sismo, ya que en la mayoría de los países a los que nos dirigimos, el sismo está siempre presente. Es decir, todo el Pacífico y el Caribe son zona sísmica, toda la costa del Pacífico y del Caribe, por lo tanto, prácticamente todos los países de Latinoamérica están en zona sísmica, excepto, me atrevería a decir que solo Uruguay se libra totalmente y algunos parcialmente, como es el caso, por ejemplo, de Argentina. Bueno, Buenos Aires no está en zona de alta actividad sísmica. En España, pues pasa algo parecido. En la mayoría del país no tiene sismo, solo algunas zonas, en concreto la más afectada por la falla del Mediterráneo es la zona sureste, Granada y alrededores. Pero bueno, hay sismo en bastantes puntos. Y a partir de ahí, en cuanto salimos de nuestro entorno, hay muchos sitios en los que también hay sismo. Entonces, el objetivo, decía, las obras convencionales, eso, edificación de pisos, naves, concreto y hormigón, acero, cimentaciones superficiales, pero todo esto, aunque está realmente acotado, supone la mayoría de las edificaciones. Podemos estimar prácticamente un 90%. Casi todos los edificios que vemos en la ciudad son ese tipo de edificios. No vamos a ocuparnos aquí de hacer estadios, de hacer rascacielos ni edificios muy singulares. No se trata de eso, se trata de hacer edificios convencionales. ¿Cómo lo haremos? Pues a través siempre de proyectos y casos prácticos y aplicaremos el software de CIPE Ingenieros. En particular, dos programas que son CIPECAD, que es el programa pensado para edificación de pisos, y CIPE 3D, que es un programa más genérico, se parece más al típico programa de barras tridimensional y que es el que más se aplica a naves industriales. Y el carácter internacional del título del máster viene porque vamos a utilizar diseños y normas de dos grandes grupos normativos. Las normas españolas, el Código Técnico, la HE, la EAE, que en cierto modo es casi, con un par de comillas, pero muy parecido a hablar de los eurocódigos. Ya digo, hay diferencias, no es lo mismo, pero el proceso de convergencia hace mucho que empezó, está muy avanzado y cada vez se parecen más los eurocódigos y las normas españolas. Y por otro lado, las normas americanas, nos basaremos en la ASTE 7 para acciones, la API 318 para concreto y la AISC 360 para acero. Estas normas son la base de la mayoría de las normas nacionales
de toda Latinoamérica. Por lo tanto, conociendo estas normas y dominando los procesos y los valores que nos dan estas normas, podemos calcular prácticamente con cualquier norma latinoamericana. En cualquier caso, cuando aplicamos ya los programas, CIPECAD y CIPE3D, pues consideran las diferentes normas. No todas, pero muchas normas latinas. Entonces, nosotros si vamos a calcular una obra, podemos activar ACI 318 o podemos activar la NSR 10 colombiana. Al final, las pequeñas diferencias que pueda haber entre una y otra, el programa lo va a tener en cuenta. Sabrá la norma que utiliza y si hay que poner una separación entre estribos de tanto, lo va a tener en cuenta y lo va a comprobar con la norma que nosotros le indiquemos. Entonces, decíamos que vamos a intentar abarcar muchos temas sin llegar a una profundidad desmesurada, obviamente, en cada uno. Que un año es un año y tenemos que ver muchas cosas. Vamos a tener un bloque inicial que hemos titulado Bases de proyecto para los conceptos generales. Empezaremos por entender el proceso de proyecto, aplicar un poco la nueva manera de trabajar en BIM y sin descuidar el proceso tradicional desde el CAD y cómo trabajamos todo eso. Vamos a entender los modelos de cálculo que utilizan los programas, en particular CIPE3D y CIPECAD, pero que en el fondo son muy parecidos a los modelos de cálculo que utiliza cualquier programa. Al final, prácticamente todos los programas utilizan o bien modelos matriciales o bien modelos de elementos finitos o incluso combinaciones entre ambos. Vamos a ver las acciones sobre los edificios, qué es lo que actúa, acciones verticales, las cargas, el viento, la nieve, etcétera. Y veremos que también hablaremos de sismo, pero lo dejaremos ya hacia el final. Y vamos a ver los conceptos básicos de seguridad. Ninguna estructura es perfectamente segura, tenemos que conseguir un equilibrio entre economía y seguridad y hay varios métodos para conseguirlo. Iremos viendo un poco eso. Y después tenemos dos bloques paralelos en cuanto a contenidos, porque son los bloques dedicados a las estructuras de cada material específico. Un bloque para el concreto u hormigón y otro para el acero. En ambos empezaremos hablando de los sistemas estructurales propios de cada material. Veremos cómo se predimensiona y se analizan los esfuerzos en cada uno de esos tipos, las peculiaridades que puedan tener. Calcularemos las secciones y las barras como conjunto. Son estructuras, las estructuras de concreto y las de acero acaban siendo estructuras fundamentalmente de barras, es decir, columnas y vigas, más barras que forman las losas o forjados. Bueno, en algunos casos son planas, evidentemente una losa maciza es una entidad plana, veremos también cómo se calcula eso, evidentemente. Veremos cómo se arman las estructuras de concreto o cómo se calculan las uniones de acero, todo el montaje. Y ambos temas culminan pues hablando de planos, memorias y volver a cerrar el ciclo del proceso BIM, que siempre es un ciclo en el que hay una interoperabilidad entre los modelos de arquitectura y los modelos de estructura. Tenemos también el bloque de cimentaciones. Vamos a empezar con un tema de geotecnia, es decir, conocer un poco el terreno, cómo funciona y cómo se analiza. Los diferentes sistemas de cimentaciones, una visión general de todos para centrarnos después en los tipos fundamentales de cimentaciones de obras convencionales, que son cimentaciones superficiales, es decir, zapatas, vigas y losas. Hablaremos también de los muros de sótano y culminamos el bloque hablando ya, como en los otros, de planos, memorias y BIM. Al final hay que sacar siempre planos de lo que hemos calculado, lo que hemos diseñado y posteriormente calculado. Tenemos que sacar unos planos que es lo que realmente llevamos a la obra y a veces, bueno, con el nuevo flujo BIM puede haber otros caminos, pero por ahora son, digamos, incipientes, casi de investigación, excepto en obras bastante singulares. Tenemos también un bloque de naves dedicado a naves de acero y a naves de concreto prefabricado. Y finalmente un bloque de sismo en el que veremos los conceptos básicos de estructuras sismorresistentes y su aplicación en proyectos con CIPECAD. Dejamos el sismo para el final para que
potencia, la intensidad del sismo lo cambia todo, la manera de trabajar de la estructura, la manera de armar. Muchos conceptos cambian con el sismo, entonces, si queremos entender primero los conceptos básicos, aislamos el sismo, vamos a ver cómo funcionan las estructuras, sobre todo ante cargas gravitatorias, cómo funcionan incluso ante cargas horizontales de viento o empujes del terreno, que tampoco es que alteran los esfuerzos, pero no en los conceptos de todo en la estructura, pero el sismo sí que lo cambia todo, aparecen conceptos como la necesidad de una gran utilidad, absorción de energía, etc. Todo tiene otro perfil, o sea, todo cambia cuando entra el sismo. La manera de armar es distinta, todo es un poco diferente. Entonces, lo dejamos para el final para poder primero fijar los conceptos. Y decíamos que todo lo vamos a basar en el trabajo con proyectos. Bastantes ejemplos, muchos que pondremos nosotros y algunos que tendréis que resolver como trabajos evaluables, ¿no? Entonces, empezaremos con una obra muy sencilla en cuanto a que es regular. Son obras grandes, pero muy moduladas, muy regulares, con columnas o pilares alineados y bastante sencilla en ese aspecto. ¿Qué nos permite esto? Nos permite hacer una comparación entre lo que nos dicen los programas y lo que calculamos manualmente. Entonces, lo veremos con unidireccionales, lo veremos con bidireccionales, con losas macizas y reticulares o casetonados. Y trabajaremos, pues empezando haciendo un análisis de acciones. Primero evaluaremos las acciones, haremos un análisis de esfuerzos, dimensionamos la estructura de concreto, es decir, armamos, obtenemos unos resultados y de ahí unos planos. Digamos incluso pues al punto de tener que entregar los planos como resultado final del trabajo. Como complemento a esto, haremos un proyecto de edificio de viviendas ya irregular. Un edificio que en principio parece mucho más pequeño que aquellos edificios enormes que proponíamos. Bueno, quiero decir que en esos dos edificios uno lo vamos a calcular con norma española, otro con norma americana. Es opcional, se puede calcular trabajar con una norma o con la otra, o con las dos, quien quiera hacerlo, ¿no? En este caso, este edificio sí parece mucho más pequeño, pero realmente tiene muchas más trampas, muchos más problemas constructivos que solucionar. No se trata tanto ya de calcular, sino de diseñar, de resolver problemas. Y buscaremos hacerlo en CIPE, sacar resultados, sacar planos y veremos también imágenes de la obra y, bueno, es tan real la obra que aquí la vemos construida, ¿no? Posteriormente, con acero haremos algo parecido. Es decir, primero haremos un cálculo sobre un edificio regular sobre el que podamos aplicar cálculos manuales y cálculos con CIPE-CAD. Y después haremos un edificio más complejo geométricamente, con más problemas que solucionar, pues ya utilizando igualmente estructura metálica y diferentes tipos de losas y algunos problemas, sobre todo el típico problema de los huecos. Los huecos siempre dan problemas en los edificios, instalaciones y todo este tipo de cosas que podemos encontrarnos. Y trabajaremos también una nave industrial. Siguiendo todo el proceso, vamos a intentar definir la geometría de perfiles, analizar las cargas, esfuerzos y deformaciones, dimensionamiento. Nos tendremos también cuestiones como el bandeo lateral, los arrastramientos o las uniones, también importantes en estructuras metálicas, y la cimentación. Siempre tiene sus peculiaridades cuando hablamos de naves, porque tenemos esfuerzos importantes laterales y a veces incluso de succión del viento, esfuerzos hacia arriba, y tenemos muy poco peso que compense todo eso. Entonces, las naves tienen sus propios problemas de cimentación. Como complemento a todo esto, planteamos unos cursos paralelos de manejo del programa como parte de la metodología inmersiva que utilizamos en Figurat. Vamos a pediros que resolváis proyectos y para eso vamos a utilizar programas, porque el cálculo manual obviamente queda ya descartado más que para un primer paso didáctico, para aprender a hacer las cosas, pero para hacer proyectos necesitamos programas
Entonces, un curso de CIPECAD y de CIPE 3D, cursos muy básicos que nos permiten aprender rápidamente el manejo básico del programa. En ambos casos, el proceso consiste en empezar por obras muy sencillitas, unas columnas, una pérgola, un pequeño refugio, pero ya vemos aquí en la parte de CIPECAD cómo se va incrementando la complejidad del tamaño. Hacemos un edificio comercial e incluso una vivienda familiar ya con sus muros, sus escaleras, forjados inclinados, etc. Y lo mismo con CIPE 3D 0, pues empezamos desde lo más básico, una ménsula o un mástil, luego un pórtico un poco más complejo, un edificio metálico, edificio de concreto y acabamos con una nave industrial. Es decir, vamos recorriendo las diferentes funciones del programa pasando por diferentes obras. Y un curso complementario que es el de conceptos prácticos de estructuras que busca refrescar todos aquellos conocimientos que todos hemos adquirido en los estudios formales durante el tiempo, la época de grado, lo que muchas veces se van olvidando con el paso de los años, cuando nos dedicamos totalmente a calcular. Trataremos también el tema BIM, como decía antes el profesor Charles Toffer, se trata de un tema en boga y es el futuro, muy útil para desarrollar los proyectos, una manera de trabajar y su aplicación en software siempre tan útil que estamos convencidos de que va a ser la manera de trabajar en muy pocos años y en muchos casos lo es ya. Es decir, a veces hace unos años decíamos esto es el futuro, ahora ya empezamos a decir esto es el presente en muchos casos. Veremos cómo se conecta CIPECAD con los diferentes programas de modelado. Hay un modo de trabajar tradicional que consiste en que a través del formato IFC se importan los modelos de los diferentes programas, Ecosim, Alplan, Archicad, Revit, etc. CIPECAD lee ese IFC, calculamos y exportamos otro IFC. Aquí vemos, por ejemplo, en Revit, un modelo de Revit, vemos el modelo de edificio, el modelo de la estructura, cómo lo importamos en CIPECAD para calcular la obra. Primero, importamos, no se importa a veces todo el modelo completo, requiere un cierto trabajo, pero tenemos mucho avanzado. Y hablaremos también de el modelo, el método, el procedimiento OpenBIM que propone CIPE actualmente y en el que está basando ya sus nuevos programas, que consiste en tener una carpeta de proyecto centralizada alimentada por los modelos, por un lado, del programa de modelado arquitectónico, IFC Builder, Revit, en este momento son los que tienen programados, puede haber otros que se incorporen, y por otro lado, los programas de especialidad, en este caso estamos hablando de CIPECAD, pero sobre el mismo modelo, sobre el mismo proyecto, se generan también los otros modelos especializados. No solo el de estructuras, sino también modelos de MEP, es decir, instalaciones, modelos de análisis energético, de análisis acústico. Todo se centraliza en una carpeta de proyecto que es lo que organiza el conjunto del proyecto. Y de los programas especializados, como es el caso de CIPECAD, pues salen listados de comprobaciones, planos, memorias, mediciones, etc. Bueno, este flujo también lo veremos. Es decir, tenemos aquí los flujos BIM, el flujo, digamos, OpenBIM, que es el que se propone actualmente. Sigue vigente el flujo tradicional a través de un IFC aislado, no integrado en todo esto. Y, por supuesto, se sigue trabajando también en CAD. CIPECAD es un programa que está muy bien pensado para importar plantillas CAD con la forma del edificio y generar muy rápidamente la estructura. Es un programa pensado para edificios de pisos y ahí centra toda su potencia. Es muy rápido modelar una estructura en CIPECAD teniendo simplemente una plantilla CAD sobre la que hacerlo. Eso es precisamente una de sus bazas.
Bueno, en este momento, una vez comentado lo que vamos a ver, queríamos comentaros también el cómo. Estrenamos recientemente un nuevo campus basado en la plataforma Canvas. Aquí vemos una muestra aplicada en cimentaciones, ¿no? Y de todos estos son lo que llamaríamos los temas y clases. Algunas son en formato escrito, con muchos ejemplos, con muchas ilustraciones, intentando desarrollar los temas pormenorizadamente, y vídeos que nos ayudarán a entenderlo todo. Aquí vemos, por ejemplo, un vídeo que es un vídeo de laboratorio, y otro vídeo de cómo desarrollábamos un ejemplo, que es precisamente el ejemplo que tenemos aquí por escrito. Lo hemos desarrollado en un vídeo. Entonces, ese es el concepto, trabajar mucho con vídeo, y nos basamos siempre en partir de ahí, del concepto estructural. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí el tema de cortante, aunque el vídeo del profesor Carles Romea no es exactamente justo el mismo tema que este. Utilizamos mucho el recurso del vídeo. Aquí tenemos, decía, al profesor Carles Romea explicando sobre la pizarra. Es un tema del que estamos especialmente orgullosos. Los vídeos del profesor Carles Romea en pizarra tiene incluso algunos vídeos con más de 100.000 visitas, que son muchas visitas cuando hablamos de un vídeo de cálculo de estructuras de concreto. Bueno, a partir de ese intentar entender el concepto, los conceptos más básicos, desarrollamos los procedimientos de cálculo siempre con la formulación y ejemplos resueltos manualmente, para complementarlo con hojas de cálculo o planillas que nos permitan reproducir los cálculos mucho más rápidamente, cambiar valores y fijar los conceptos. Y, por supuesto, trasladar todo esto al programa. El programa es el que nos va a permitir luego resolver los proyectos, pero primero tenemos que entender lo que está haciendo. Afortunadamente, CIPECAD es un programa que nos ofrece mucha información precisamente de eso que está haciendo. Aquí vemos un diagrama de equilibrio de una columna, es decir, el análisis de esfuerzos en una sección y los puntos de agotamiento, todo esto. El típico diagrama de interacción que hacíamos siempre en 2 dimensiones cuando calculábamos una columna, CIPECAD, por supuesto, lo hace en 3 dimensiones, porque prácticamente todas las columnas de un edificio están en flexión desviada. Nos da mucha información también de los diferentes esfuerzos que actúan sobre la sección, las comprobaciones, nos da el armado de las columnas, finalmente nos sacará los planos también, eso lo veremos, y ocurre lo mismo con las vigas. Y vemos el armado de la viga, los momentos, y aquí tenemos también el grado de cumplimiento. En este caso, por ejemplo, la línea roja significa la armadura necesaria y la verde la armadura colocada. En este caso, evidentemente, cumple todo. Aquí estamos muy al límite, por ejemplo, estos refuerzos vemos que están como muy al límite. Bueno, todo esto son herramientas que nos da el programa para afinar en el cálculo y entender lo que está pasando y por qué hace las cosas. Además, nos ofrece listados de comprobación muy exhaustivos. Aquí vemos el de una viga, un resumen de las diferentes comprobaciones y el grado de cumplimiento, procede o no procede, esto cumple o no, cuánto, y el desarrollo en detalle de cada uno de los cálculos que va haciendo, e incluso de las comprobaciones constructivas. Es decir, aquí vemos, por ejemplo, no sé si se lee muy bien, disposiciones relativas a las armaduras, armado longitudinal hace las comprobaciones de las separaciones de la armadura, de los estribos, etcétera. Y, por supuesto, todas las comprobaciones de cálculo, indicando en cada caso en los artículos a los que se refiere, para que podamos hacer un seguimiento detallado de cada uno de los armados. Aquí vemos una comprobación de cálculo, pues, incluso en este caso pues, tenemos algo, los resaltados no son de CIPECAD, son nuestros, esto es una imagen de unos apuntes. Pues vamos resaltando algunos puntos a los que queremos hacer referencia en cada caso. Utilizamos estos listados de comprobación como herramienta didáctica.
Es decir, son una herramienta útil al intentar hacer un análisis pormenorizado de por qué arma de una manera, es decir, de los cálculos que está haciendo, pero es una herramienta también muy útil desde el punto de vista didáctico para entender eso. Y, por supuesto, CIPECAD es un programa que nos saca los planos. Tenemos muchas opciones generales para ir sacando los planos como nosotros queremos. Aquí es una muestra de CIPECAD, pues cómo nos refleja las columnas con su punto fijo, su nombre de pórtico, diferentes aspectos que podemos controlar con las opciones de dibujo para sacar unos planos lo más acabados posible que, por supuesto, van a requerir siempre un trabajo de postproceso, un trabajo detallado a veces de algunas cosas, pero lo que nos saca el programa ya son plantas hechas con sus armados, planos de vigas con sus armados, sus detallados. Otra cosa es que tengamos que añadir nosotros algún detalle constructivo, pues un cambio de nivel, un hueco que hay que resolver de una manera especial, todo ese tipo de cosas. Pero el programa nos da ya automáticamente las plantas, los planos de vigas, los cuadros de columnas o pilares, etc. Eso es otra de las bazas en cuanto a productividad. Es decir, yo suelo destacar 3 cuestiones importantes por las que nos parece muy interesante el programa CIPECAD. Una es la facilidad de introducción de datos del modelo de la estructura. Comentábamos antes, en el caso de edificios de pisos, que es su fuerte, no va a hacer estadios. Otra es la salida de planos. Esos son 2 puntos en la productividad. Y la tercera pata de todo esto sería la información que nos da en el análisis detallado, es decir, los listados de comprobaciones y los editores de vigas y columnas. Vamos a trabajar también, no solo hasta el punto de plano, vamos a utilizar también vídeos de obra. Estos son unos vídeos grabados y comentados por el profesor Carlos Romea en una obra. Vamos a coger también otras capturas de una pequeña obra de la vivienda familiar. Hemos seguido todo el proceso desde el cálculo, el diseño y cálculo de CIPECAD. Aquí vemos el modelo tridimensional, el modelo con la deformada. Aquí tenemos un análisis de cuantías en una losa, en concreto era la losa de cimentación, y aquí tenemos ya el plano acabado. Vemos imágenes también de la obra, el montaje del acero, esto ya es de la losa superior, pues, la información que necesitamos del acero, la comprobación en probetas, los ensayos del concreto, etc. Y, sobre todo, casi dejo para el final lo que nosotros consideramos la guinda de todo esto, que es el soporte, los foros. Bueno, en esto debo comentar, el aspecto es, en cierto modo, un poquito anticuado, porque, como decía, vamos a utilizar ya Canvas. Esto son capturas del foro de Moodle. Intentamos siempre responder no solo con cierta rapidez, sino además detallando, ofreciendo imágenes, explicaciones exhaustivas, enlaces a veces a revistas, artículos. Y, como decía, siempre ilustrando, buscando que el foro realmente sea una herramienta para no simplemente solucionar dudas, sino solucionarlas completamente y de manera exhaustiva. Y a veces también para proponer nuevas cosas. Utilizamos mucho el foro a veces eso, para proponeros, sugerir, por ejemplo, en este caso, un ejemplo, aprovechamos el foro para subir un ejemplo de una vivienda unifamiliar que cuando subimos este post ya existían unos modelos arquitectónicos, unos planos, que estaba calculado, teníamos el modelo en CIPECAD. Ahora incluso podríamos añadir las fotografías de la obra acabada. Y también muchas veces ocurre pues algo complementario, y es que los alumnos proponen ejemplos que, bueno, no vamos a calcular, por supuesto, la obra de nadie. Aquí no, esto es
un curso, un máster, no es un servicio de consultoría, pero sí podemos comentar obras. En este caso, pues alguien tenía un problema con una rampa y, bueno, vimos cómo enfocar el problema. Y con esto, pues damos por completado doy por completada la parte que quería comentar y posiblemente Charles quiera añadir algo y si no pasamos al turno de preguntas en el que podéis plantearnos cualquier cuestión acerca del máster. Sí, gracias, Coya. Tienen ahora disponible la opción de preguntas aquí en el GoToWebinar si quieren conocer algo sobre el máster que estamos presentando. Ya vimos una presentación muy completa, de verdad, sobre todo lo que se va a ver dentro del máster, sobre el campus, que en principio siempre intentamos de que existiera la mayor cantidad de interacción entre el profesor y alumno, pues los foros se ven como algo pequeño, es algo, le da un poder al alumno de poder preguntar en cualquier momento y cualquier duda sobre lo que se está presentando, y esto siempre genera una interacción mayor en lo que se podría ver incluso en una formación presencial, donde solo en una cantidad de horas cuando se ve la formación es el momento en que se pueden realizar las preguntas y las dudas. Pues en este caso, el alumno puede interactuar con el profesor en cualquier momento, con la tutora, que siempre va a estar ahí en seguimiento de los alumnos, siempre incluso hasta llaman para ver cómo va el alumno, si se tuvo un retraso por alguna situación, todo se va entendiendo y todo se va comunicando. Entonces, claro, aquí en esta escuela, Sigurat, intentamos siempre no perder la comunicación, no simplemente colocar videos grabados y documentos y hacer que simplemente se lea todo el alumno, sino que sí interactuar en todo el proceso de formación en el año que se va a ver el máster. Entonces, esto es una de las cosas importantes que nosotros tenemos y bueno, aquí se ha presentado un poco con la presentación de José Carlos Coya. Bueno, preguntas, tenemos algunas, intentaremos responder todas. Aquí pregunta alguien si se va a practicar la opción OpenBIM con el BIM Server Center de CIPE. José Carlos, tú que estás experto y trabajando mucho con las herramientas de estructura y de BIM, ¿puedes responder a esta? Ya estará regresando José Carlos. Esperamos para que responda esta pregunta. Perdón, no, estaba respondiendo a micro apagado. Lo siento. Es que había cerrado el micro para no molestar con cualquier sonido. Estaba respondiendo a micro apagado. No, decía... y unos documentos escritos de cómo funciona todo esto. No lo hemos incluido todavía en los proyectos evaluables porque hemos detectado que la mayoría de la gente que se dedica profesionalmente a las estructuras, es decir, especialistas en estructuras, no nos lo están pidiendo y casi resulta una carga. Pero vamos a incorporarlos poco a poco y yo ya lo que tengo ganas de hacer, en primer lugar, y lo vamos a hacer en la edición que está en marcha, de hecho, es incorporarlo en foro. Es decir, trabajar en el foro el proponer hacer un edificio, una estructura de forma colaborativa a partir de una obra que proponga. A nivel de proyecto evaluable, bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona el interés en el BIM por parte de la gente que se dedica profesionalmente al mundo de estructuras, realmente lo que quiero decir, de los alumnos del máster. Lo que pase fuera del máster, pues ya es otra historia, ¿no? Si hay una demanda, va habiendo una demanda por entrar en eso. En cualquier caso, sí que vamos a entrar. Yo apuesto por el BIM fuerte y vamos a trabajar mucho en BIM. Bueno, si detectamos ese interés, yo empiezo a subir cosas de una propuesta y nadie la sigue, evidentemente frenamos. Si alguien la sigue, vamos empujando y seguro que va a haber más gente que lo vea con interés, porque claro, ocurre que aunque mucha gente
calcula estructuras y lo ve como lejano, algo que es cosa de arquitectos, bueno, que hacen sus modelitos 3D y bueno, esas cosas. Pero es que BIM es mucho más que eso. El 3D, el modelo 3D es solo la punta del iceberg. BIM es un modelo integral del edificio y eso incluye la estructura. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que un día nos llega un arquitecto y nos dice, tengo el modelo en BIM. Y espera que ese modelo que ya tiene en 3 dimensiones, con todas su información y todo, que eso sirva de algo. Es decir, que nosotros estemos preparados para recibir ese modelo. Muchas veces va a ocurrir eso. Y que podamos incluso devolverle cierta información en BIM. En este momento, por ejemplo, lo típico es devolver en BIM al modelo BIM la geometría que puede haber cambiado. Imaginemos que aparecen vigas descolgadas, que cambia el espesor de algunas losas, algunas columnas que cambian de posición o cambian de tamaño. Todo eso se tiene que reflejar después en el modelo BIM. La cuestión aparte ya será que se devuelva, por ejemplo, las armaduras, que actualmente no está muy instaurado, muy implementado el trabajo posterior con las armaduras en BIM. Eso con el tiempo pasará, a veces ya ocurre también en algunas obras de ingeniería de gran escala, donde sí que puede ser interesante tener un modelo 3D de las armaduras para verlo todo e incluso pasan a máquinas de control numéricos, obtiene el despiece automáticamente, etc. En edificación no suele en general estar tan desarrollado eso, pero bueno, lo acabará estando, porque según se vaya implementando para unas cosas, acabará extendiéndose porque es imparable. No se puede competir contra eso, es demasiado jugoso como para dejarlo pasar. Muy bien. A ver, otras preguntas por acá. Bueno, aquí preguntan si tenemos alguna promoción o beca para personas desempleadas. Bueno, no tenemos un plan promocionado para personas desempleadas. Sin embargo, para el mes de octubre tenemos una promoción especial. Pues, no la comento aquí, pero bueno, si en la encuesta marcan que están interesados en el producto, igual nos comunicaremos con ustedes y les presentaremos la promoción que estamos presentando para el mes de octubre. Y lo que sí es muy importante es que tenemos diferentes planes de pago también, que se adaptan generalmente a la situación económica de la persona que esté interesada. Tenemos diferentes planes de pago, de diferentes cantidades de meses, tiempo, y bueno, es cuestión de conversarlo con el comercial que esté en el caso, ¿no? También preguntan, José Carlos, ¿habrán evaluaciones de cada módulo? ¿Y qué tipo de evaluaciones? Bien, las evaluaciones consisten en dos aspectos. Por un lado, evaluaciones tipo test, que no es solo un tipo test de preguntas conceptuales, sino que hay que hacer más. Es decir, hay preguntas, evidentemente hay preguntas conceptuales, pero ya hay preguntas que exigen un cálculo. Nosotros lo que pedimos es un resultado. Es decir, no es un test ABCD, sino que vamos a pedir un resultado de esos cálculos. Vamos a pedir, por ejemplo, podemos pedir el calcular una bigaflexión, cuál es la armadura, dadas ciertas condiciones. Y preguntas también que se refieren a obra. Es decir, hay que introducir la obra en CIPE, hay que calcularla, hay que obtener resultados y entonces vamos a pedir esos resultados, algunos de esos resultados y en cierto modo los comparamos con los resultados que hemos obtenido manualmente. Eso por un lado, los tests. Y por otro lado, los entregables, las prácticas entregables en las que vamos a pedir entregar los planos y los planos de una obra y se corrigen los planos de la obra por parte del profesor, se comentan para que el alumno pues, pueda, si es el caso, pulir todos aquellos aspectos que presentaban algún inconveniente y, bueno, si están perfectos, pues mejor, ¿no? Pero
siempre, sí, evidentemente, esto es un proceso de aprendizaje, siempre va a haber algunas cuestiones, algunas lagunas por subsanar, pues para eso estamos, ¿no? Es un ida y vuelta. Esos son los dos tipos de evaluaciones y con eso, bueno, se obtiene la calificación final. Muy bien. Seguimos aquí. Otra pregunta. Una pregunta, en el caso de estructuras metálicas, ¿cómo se procederá durante el máster con conexiones que no posee el CIPE? No se procederá. Es decir, en este máster vamos a centrarnos en los tipos de conexiones que sí posee, que sí puede resolver CIPE. Son muchas, no son todas, pero digamos que tenemos que mantener una proporcionalidad entre lo que se puede llegar a hacer y el tiempo que disponemos. Para estructuras, para uniones más complejas, para otro tipo de estructuras, tenemos el máster de estructuras metálicas y mixtas, que sí que avanza mucho más en todo eso. Hace unos años, a veces con estas preguntas, ciertamente era un apuro para mí, porque tenía que decir, hasta aquí no llegamos en figurar, no podemos hacer eso. Ahora, desde esto cuando había solo este máster, ahora desde que ya tenemos los másteres de especialidad, pues sí, muchas cosas que aquí no se pueden resolver, porque si no el máster sería infinito, podemos decir, hay un máster que sí que la resuelve, en este caso es el máster de estructuras metálicas y mixtas, en otros casos es el de estructuras de concreto armado y precomprimido, en otros casos es el máster de cimentaciones o incluso el de rehabilitación. O puentes hasta cuando nos pregunta alguien, ¿vamos a hablar de estructuras de obra civil, en concreto de puentes? Pues tendremos que decir, aquí no, en este máster vamos a hablar solo de edificación. Hay un máster para puentes y buena falta le hace el tiempo que tiene asignado. Vale, aquí hay preguntas. Una pregunta, ¿hay que seguir una planificación semanal, mensual, o cómo sería la planificación a la hora de entrega de las prácticas o tests? Bien, nosotros al principio del máster damos un calendario en el que se van colocando los tests. Pues ahora de memoria, el número de tests creo que son 10, estoy hablando de memoria. Más o menos un test por mes aproximadamente. No es una sobrecarga de trabajo brutal y un par de proyectos que hay que entregar pues tampoco suponen una sobrecarga de trabajo excesiva. Eso sí, si vamos dejándolo, entonces sí que se nos puede acumular. Vale que esta semana tenemos un pico de trabajo, tenemos que entregar un proyecto, lo dejamos ir, la semana que viene recuperamos. Ahora, cuando alguien ya pasa un mes, 2 meses, 3 meses y lo va dejando, recuperar 3 meses, sí que entonces el máster parece inabarcable. Pero eso creo que pasa en todos los casos, en todas las facetas de la vida, no es algo excesivo. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es eso, dar una planificación al principio, donde aparecen cuándo se va a activar cada tema y cuándo se va a activar y a entregar cada test o cada práctica de planos. Bueno, aquí tenemos muchas preguntas, trataremos de responder todas, pero bueno, el tiempo igual nos va limitando un poco el seminario. Termino por un par más. A ver, se ve en el máster la colocación de subestructuras, por ejemplo, una cubierta metálica en un edificio hormigón. Sí, eso se puede hacer. De hecho, hay una integración, bueno, entre CIPECAD y CIPE 3D, cuando es el caso. A veces ya se puede resolver directamente en uno de los programas, otras veces hay que hacer una conexión entre los dos y veremos cómo se hace. Bueno, al final del máster se te da un trabajo final, tesis. No, como decía, hay varios proyectos entregables a lo largo del máster, pero no un único trabajo final. Lo que sí que vamos a pedir es que los trabajos, los entregables, se entreguen, no solo que se haga una simple media. Hay que hacerlos, sí, hay que hacerlos con un grado de calidad
digamos, suficiente para que se puedan evaluar positivamente. Bien. Bueno, quedan todavía algunas preguntas por responder. De todos modos, también en nuestra página e-sigurat.com, en esta página veremos las escuelas. Está la escuela de estructuras y está también el máster ahí, el máster de edificación con CIPE, donde verán incluso un catálogo muy bien realizado, un catálogo extenso que detalla por completo el máster. Y bueno, ahí podrán también obtener y detallar más sobre la información que podría faltarles para este seminario. En este caso, quiero recordarles a todos, si están interesados en el máster, hay una encuesta final con muy pocas preguntas, pero simplemente mencionan si están interesados en el máster y si quieren ser contactados para recibir más información. Se colocan sí, ya con los datos, igual que tenemos cuando se inscribieron en el seminario, nos contactaríamos con ustedes para hacerles llegar toda la información que requieren. Si se trata de una información técnica, se las hacemos llegar personalmente. Si se trata de una información más comercial, más hacia cuáles son las promociones, cuáles son los planes de pago, también se las podemos hacer llegar. Y para eso tenemos gente con la cual se puede contactar con ustedes y hacerles llegar toda la información. Bueno, entonces, oye, Sergio, no sé si estás por ahí también. Sí, estoy. Bueno, yo creo que podemos dejar entonces el seminario hasta acá. Sí, anotamos las preguntas que restan y bueno, las contestaremos después bueno, en el cauce que dejáis, correo, no sé cómo Así es, así es. lo vais a hacer. Datos que van dejando y nosotros ya nos comunicamos y les respondemos todas las dudas que les hagan falta. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes en este seminario. Ha sido una gran cantidad de personas de todo el mundo, España, Latinoamérica y bueno, otras partes del mundo que en este momento no podemos ver. Sin embargo, les agradecemos a todos. Esperamos que puedan unirse a la comunidad Sigurat, realizar un máster como este, que seguramente les va a dar un gran crecimiento profesional. No sé, Coya, si quieres pedirte. Muy bien, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta siempre.